Hoy vamos a charlar con Tati Español. Ella es escritora, investigadora, autora de Todo sobre tu vulva y ya está conectada con nosotros. Buenas tardes, Tati. Bueno, está conectada. Sabemos que está ahí, del otro lado. En la sesión de espiritismo que sucede siempre en este momento, ¿no? ¿Dónde aparecerá? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de su libro. También está conduciendo un ciclo de entrevistas que se llama Placera en Casa Brandon, que va a estar este domingo. Así que, bueno, para saber un poco de qué se va a tratar ese ciclo, que hable un poco acerca del deseo, del placer. Ella habla acerca de militar el deseo y el placer desde sus publicaciones, desde los talleres que lleva adelante y sobre todas las cosas de conocer el propio cuerpo para poder empezar a sentir placer o a buscar placer con uno mismo y también con otros, ¿no? No solamente desde lo individual. En Instagram la encuentran como Tati Español, por esta cuestión de la ñ, el claro. teclado de las computadoras y las redes sociales. Así que si la quieren encontrar y empezar a seguirla, que actualiza bastante lo que hace y todas las actividades de las que participa, la encuentran @Tati Español en Instagram. Y la otra vez también planteabas la pregunta, ¿no? De qué es el deseo. Sí, si el deseo, le quiero preguntar esto, que vengo charlando con muchos sobre el deseo, si el deseo está sobrevalorado o cómo se construye el deseo. Bueno, ahora sí, me confirma Lu que está conectada Tati Español. Buenas tardes, escritora, investigadora, autora de Todo sobre tu vulva. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Bueno, seguimos sin poder conectarnos. Les juro que que está conectada. No estamos mintiendo. Esto no forma parte de los delirios ¿Ahí? del mundo deslumbrante. Ahí está. Ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Se hizo la magia. Sí, Susana. Hola, Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Bien. muchas gracias por esta comunicación, por estar ahí del otro lado con nosotros. Y bueno, para arrancar, quería saber, como para empezar desde el principio, como se dice, ¿por qué este interés que tenés ya hace mucho tiempo sobre lo que llamás sacar el clítoris del closet? Bueno, en realidad fue todo como un enganchadito de cosas que me fue surgiendo. Yo, nada que ver, trabajaba de diseñadora gráfica, estudié diseño de imagen y sonido, nada que ver con nada, pero la sexualidad siempre me atravesó. Y me pasó en un momento, hará unos 6, 7 años o más, 8 ya, conocí una sexóloga, alguien que se estaba por recibir de sexóloga, me contó cómo leer clítoris entero, empecé a investigar y yo no podía creer. Y como cuando empiezo a investigar algo y me emperro con algo y no puedo parar, no paro hasta el fondo, llegué a un montonazo de información sobre cómo era el clítoris, que es un órgano mayormente interno y simplemente conocemos la parte externa, y a darme cuenta de todo lo que nos faltaba de información. De hecho, el primer estudio científico que hay alrededor del clítoris es de 1998, fue ayer. Sí. Sí. Y hoy en día los libros de anatomía hablan muy poco de toda nuestra genitalidad. Obviamente es ínfima la cantidad de lo que se ha estudiado y ha escrito alrededor de la genitalidad de las personas que tenemos clítoris o vulva, que de las personas que tienen pene. Uh-huh. Y bueno, nada, fui juntando un montón de información, hablaba con amigas, hablaba con otras mujeres y todo el mundo me decía, ¿qué es esto que me estás contando? Le mostraba el muñequito del clítoris que ahora circula por todas partes, Sí. pero en ese momento no estaba en ningún lado y preguntaba qué era y cualquier cosa me decían antes que un clítoris. Y estoy hablando de hace 6, 7 años. Y bueno, nada, necesité empezar a esparcir esa información. De ahí surgió mi taller que se llamaba Todo sobre tu vulva, que pasó a ser un libro. Y bueno, ahora ya me cansé. Con el clítoris hablo más de vínculos y otras cosas. Sí, se expandió esa investigación que comenzó por conocer parte de tu cuerpo, por así decirlo, y que, bueno, ahora vamos por el lado también de esto, del placer, del deseo, de lo vincular. Y algo que venía pensando mientras
veía las actividades que haces y bueno, también hojeando tu libro, es esta cuestión de que todo lo que se relaciona con la sexualidad sigue teniendo algo de tabú. ¿Qué es lo que aparece en esas charlas que estás llevando adelante o en esos talleres que diste, sobre todo sobre tu vulva, en relación al tabú o a lo silenciado o a los nombres que se usan para llamar a cosas que tienen un nombre específico, ¿no? Como esta cuestión de no nombrar. Uh-huh. Bueno, al principio cuando empecé, todo alrededor de la sexualidad era y sigue siendo un tabú porque la educación que tuvimos alrededor de la sexualidad, las personas que estamos educando hoy, incluso, ¿no? Quienes somos madres, padres, docentes, maestres, tuvimos muy nula, una muy baja educación sexual y cuanto más para atrás, más nula es, más vacía, sino más que sexual, la poca educación que podemos haber llegado a tener gira alrededor de la reproducción, ¿no? De la sexualidad como una forma de reproducirse, la anticoncepción, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, siempre giraban alrededor de pene, vulva, vagina, penetración, coito y a dormir. Entonces, como que al principio todo el tabú estaba puesto alrededor de nuestros genitales. De hecho, en mi libro tiene un capítulo larguísimo y agotador de historia, que es de lo que más hablo, porque cuanto más para atrás me iba, menos podía creer las etapas por las que hemos pasado de silenciamiento, de tortura, de todo alrededor de nuestros genitales y de nuestra sexualidad y de nuestra libido en general. Las mujeres o las personas que tenemos vulva encontramos un potencial muy grande cuando descubrimos nuestro placer, nuestra sexualidad, nuestros intereses, qué nos gusta. También nos damos cuenta de algo muy instintivo, ¿no? La mayoría de las personas que se han masturbado de niñas lo hacen de una forma que no tiene que ver con la penetración y eso muchas veces genera mucha duda, mucha intriga. Entonces, al llegar a esta información se aclaran cosas del pasado muchas veces. Entonces, bueno, la sexualidad en sí misma tiene como una doble vara, ¿no? Como que por un lado es un tabú del cual no hablamos, o si hablamos nos reímos, o creemos que es algo sucio, feo, malo, pero a la vez también todo lo que es el erotismo es una herramienta de marketing y se usa para vendernos hasta un par de zapatillas, ¿no? Un videoclip, lo que sea. Entonces, como esta doble moral de la religión judeocristiana que domina y ha dominado siempre este país, nos llevó como a mucha vergüenza y a mucha culpa alrededor de la sexualidad. Y la culpa y la vergüenza es lo que nos lleva a no tocarnos, a no descubrirnos, a no conocernos. Y todo esto, digo, fue derivando tanto a vínculos después, porque justamente lo que me pasó es que cuando empecé a trabajar, a escuchar en talleres, en grupos, temáticas que sucedían con la sexualidad de las mujeres, o de las personas socializadas como mujeres, me di cuenta que claro, que estaba en lo vincular, que yo puedo investigar cómo funciona el clítoris y decirte que el clítoris lleva, no sé, necesita más tiempo porque necesita más sangre que un pene en erectarse y bla, 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 y todo lo que podés leer en mi libro, pero en realidad si tenés un compañero o compañera que no le interesa tu placer, que solo le interesa el propio, que no conecta con una búsqueda más lúdica y más sensorial y más divertida, es muy difícil encontrarse en una instancia de placer con otra persona. Y lo que encontré es eso, que lo que más tenemos son trabas a niveles vinculares. La forma en la que nos vinculamos sexoafectivamente hoy es una barrera muy grande para el placer. Y todo siempre tiene que ir recortado, medido, para que no piensen que soy muy intensa, que no soy así, que no soy allá. Más allá de que todo el placer siempre rondó alrededor del varón cis y heterosexual. Entonces todo está direccionado para ello. Pero decís que está como, que encontrás como medio como trabado ese aspecto por qué sé yo, por la neurosis, por las ansiedades, por un deber ser, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, que sentís que en donde está la traba, digamos? Sí, totalmente. La sexualidad tiene una performance establecida por nuestra sociedad que la vemos, por nuestra cultura, ¿no? La vemos en las películas, en el cine, en la tele, en los libros, en cualquier lado. Hay un guión armado y estructurado que generalmente es besitos, mimito, como con suerte sexo oral, que la gente le dice la previa y que para muchas mujeres es el momento en donde tienen orgasmos. Penetración, orgasmo masculino siempre y a dormir, ¿no? Ese guioncito es, para empezar, heterosexual. Y nada más que heterosexual.
Y para seguir es muy limitado y es muy limitante. La mayoría de las personas que tienen vulva, es muy pequeño el porcentaje de las personas con vulva que encuentran el orgasmo o el placer máximo en la penetración. Entonces, ese guión es muy corto y hay gente, hoy muchísima gente que cree que si no hubo penetración no hubo sexo, para empezar. Como entonces, cuando no hay carne en el plato, tipo, si no. Exacto. Si no hubo carne no es comida, si no hubo penetración no es cogida. Exacto. Y cuando entendemos que hay un montón de otras formas de pasarla bien, de gozar, y que cada persona tiene su propio mapeo sensorial, sus propios tiempos, ritmos, búsquedas, zonas erógenas. No sé, yo hace poco, por ejemplo, ustedes mencionaron este ciclo que hago que se llama Placera, que es un ciclo que ya tiene 14 ediciones. Este domingo próximo en Casa Brandon cierra Barbie Recanati, estoy muy contenta. Bueno, cada uno de esos ciclos tiene una temática. Hace poco sacamos la temática el erotismo, hablamos sobre el erotismo, la gente conversa, me contesta preguntas que yo hago. Y una de las preguntas que hice fue qué les calentaba de otra persona, pero que así, raro, que nunca nadie les haya permitido decir, che, loco, esto me calienta. Y la verdad es que las respuestas fueron como muy iluminadoras. Había gente que le calentaban los pelos. La que salió mucho fue los olores del cuerpo de la otra persona. Los cuerpos gordos, los cuerpos blandos, los pitos chicos saltó, que fue genial, porque es lo que todo el mundo nos dice que no, y pueden pasar un montón de cosas muy divertidas con alguien que tiene un pito chico. Entonces, la verdad es que hay gente que tiene sus orgasmos con que, no sé, le toquen el cuero cabelludo, la ingle, la axila, le chupen el pie, y todas esas cosas están muy invisibilizadas o fetichizadas, visto como una práctica rara que hace otra persona. Y en realidad, la realidad es que somos todos raros en lo que respecta a la sexualidad, que no existe ser raro, que somos todos distintos. Sí, también me imagino que poner en común hace que se te ocurran ideas, porque conociendo el deseo y los placeres de otros, decís, bueno, a ver, pruebo esto, juego con otra cosa, no sé. Claro, el tema es que como no tenemos representación en la cultura, creemos que hay una única forma. Toda la cultura lo que hace es estandarizar nuestra sexualidad, armar un estándar, un guión, y todo lo que está por fuera, eso es lo que nos pasa muchas veces a las lesbianas, como estamos por fuera de ese guión cinematográfico tan armado y tan marcado, se empieza a descubrir un mundo entero. No digo que siempre, porque a veces hay lesbianas que siguen los guiones armados y estructurados, pero generalmente se ponen las botas hasta la rodilla. ¿Qué? Se ponen las botas, hasta la rodilla. Digo, que en las películas porno como que siempre las minas están con botas hasta la rodilla. No sabemos por qué, pero pasa. Y siempre están disponibles. Claro, por supuesto. Siempre están disponibles para la penetración, no requieren nada. Sí. O me parecía también esto que decías en algún momento, las personas socializadas como mujeres, como que algo del deseo está puesto en gustarle a otro, que ese otro siempre es un varón heterosexual, cis, como... y hay algo de que si en una película porno hay sexo entre lesbianas, también es para gustarle a un tercero, que por lo general es un varón, ¿no? Cómo romper con esa representación que está, digo, es lo existente, lo que conocemos, lo fácil y lo que está al alcance de la mano y está internalizado, imagino. Sí, y da mucha vergüenza romper con esos patrones. Yo hago acompañamientos con parejas, yo no soy psicóloga ni sexóloga, por eso no es un espacio terapéutico, pero es un espacio de compañía, de charla muy lindo, que se arman cosas muy hermosas. Y la verdad es que parejas constituidas, parejas heterosexuales con hijos, casadas de hace montones de años, todavía cargan con vergüenza, con miedos, con inhibiciones, con culpas, con el pedido de perdón cuando una persona no responde a la sexualidad que está establecida es muy frecuente. Entonces sí, tenemos, yo hablo siempre de lo mismo, ¿no? Es como si hubiese un campo con un pasto verde divino y un camino ya armado, bueno, ese camino ya gastado es el del guión, el de la performance, el guioncito sexual que ya tenemos, y todo lo demás es un campo verde explorable, pero tendemos a ir por el camino que nos marcaron, ¿no? Y sobre todo las parejas ya armadas y establecidas que encuentran un modo quizás
mínimamente satisfactorio y lo repiten y lo repiten y lo repiten en vez de explorar y conectar más con lo sensorial, ¿no? También la sexualidad que se nos muestra es muy genital y visual. y el cuerpo es sensorial entero, muy exacto y muy visual, totalmente. Estamos conversando con Tati Español, escritora, investigadora, autora de Todo sobre tu vulva y también conductora de este ciclo de entrevistas que se hace en Casa Brandon que se llama Placera. Tati, y retomando un poco lo que decías hace unos minutos, que estabas profundizando en el tema de los vínculos y por qué funcionan como funcionan, ¿por qué crees que se sostienen o dónde se fundamentan aquellos vínculos en donde hay una de las partes que no está interesada del placer de que puede recibir el otro o la otra, el otro? Porque patriarcado. Si la persona que no está interesada, si estamos hablando de una pareja heterosexual donde el varón no está interesado en la sexualidad de la mujer, así estamos criadas, así fuimos educadas, ¿no? Las personas que fuimos socializadas como mujeres aprendimos, somos personas formadas y moldeadas en los placeres ajenos, no en los placeres propios. De masturbación empezamos a hablar en estos últimos años, de placer, de cualquier placer. Las personas que nacimos socializadas como mujeres, no estamos moldeadas en ningún tipo de placer, ni en el placer de las relaciones sexuales, ni en el placer de comer. Estamos instruidas para comer lo que menos engorde en vez de lo que más nos guste, ni en el placer de hacer una actividad física porque nos gusta, ¿no? Tenemos que hacer la que tornee y moldee nuestro cuerpo según como la sociedad nos dice que tiene que ser, ni en ningún tipo de placer. El placer es un potencial muy grande para nosotras, y la persona que encuentra su placer va encontrando mucha motivación, mucha autoestima, Yo he visto, no sé, mujeres que no habían tenido nunca un orgasmo y que pasaron del orgasmo a sentirse unas reinas, unas diosas, a pedir el adelanto en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Como, digo, está todo muy conectado cuando uno puede valorarse a sí misma y encontrarse con quién uno es de verdad. Ahora, no siempre hay una respuesta del otro lado. De hecho, mi libro... He escuchado cada cosa, tipo novios enojados con mi libro, con mis espacios de trabajo, gente escondiéndolo porque no quiere que su novia lo lea, como muchísimas cosas así. Nada, bueno, patriarcado y eso. ¿Y cómo crees que se construye, o tal vez tiene relación con esta respuesta que diste recién, ¿no? Pero la vergüenza, que la nombraste también, ¿no? Y sale mucho cuando se habla de estas cosas, como bueno, no converso de lo que quiero o lo que realmente me gustaría porque me da vergüenza. Yo creo que la vergüenza y la culpa se construyen en la infancia no sé, yo nací en el 86, no tuve padres religiosos, pero así todo... Hay como un gen religioso que llegó a mí por todas partes. Y la religión judeocristiana construye muchísima vergüenza alrededor de la sexualidad, de la genitalidad, ¿no? Somos generaciones y generaciones que han crecido. Nosotras no nos hemos mirado los genitales por siglos. Yo, en mis primeros talleres a veces se largaban a llorar cuando les preguntaba si alguna vez se habían mirado sus genitales, simplemente eso. Mucha culpa, mucha vergüenza, la vulva es como algo sucio, feo, oscuro, que no hay que mirar. Que huele mal. Muchos siglos huele mal, tiene que estar depilada, hoy de hecho hay una banda de tratamientos estéticos para nuestra vulva y nuestra vagina que no tienen nada que ver más que con responder a los cánones que el porno nos muestra, donde la mayor parte de las vulvas están muy tratadas, muy decoloradas, blanqueadas, maquilladas, todo. Entonces, la falta de conocimiento también, ¿no? Como yo cuando empecé a hacer esto, no había nadie. Hoy, por ejemplo, la sexóloga Carolina Meloni tiene un proyecto que se llama Chornias, donde recibe fotos de vulvas de un montón de gente. Yo, cuando era chica, no había visto nunca una vulva y nunca había visto menos una parecida a la mía, entonces tendía a creer que estaba mal, y como me habían enseñado lo que la masturbación era
a mí por suerte no me enseñaron que era algo malo. Yo sé que hay mucha gente de mi generación que sí, pero sí que era algo que hacían los varones. En mi escuela se hablaba, en la primaria se hablaba de la menstruación de los varones, no de las mujeres. Entonces, todo eso va construyendo, ¿no? Como la culpa, el que es sucio, que es malo, que feo, y después cuando llegas a la adolescencia parece que ahí tenés que salir corriendo a tener relaciones sexuales, porque si no, sos un virgo o una virga y está todo mal. Entonces ahí para mí también se arma como un contrapunto muy grande, como ya la culpa y la vergüenza están formadas y estamos moldeadas, ¿no? Con las niñas hoy en día hablamos muy poco de placer. Si preguntamos cómo funcionaba el sexo cuando éramos chicas, la explicación solía pasar por la reproducción, no por el placer. Entonces todo eso va construyendo, son siglos y siglos y siglos de construcción. El cuerpo femenino, la ciencia no lo estudió por años porque era un pudor mirar un cuerpo femenino aunque esté muerto en una, no sé, en una facultad de medicina. Se atribuían propiedades y se le adjudicaban situaciones sin siquiera mirarlo, sin siquiera estudiarlo. Entonces son realmente muchos siglos. Nombraste a las infancias y también me preguntaba esto, ¿no? Como que pareciera que es un tema que está solamente relegado al mundo adulto y que siempre fue de esa forma. Entonces, ¿cómo es hoy también poder abrir estas charlas o al menos la cuestión del placer y demás a las niñeces? Sí, el placer es algo muy escondido de las niñas, ¿no? No les enseñamos a las niñas que sus padres tienen relaciones sexuales porque lo disfrutan, sino para reproducirse. Claro. Lo cual es rarísimo, porque si tuvo un pibe, parece que una sola vez. Y no hablamos de placer en general, no sé, yo tengo 2 hijas, una de 13 y uno de 8, y el placer es el placer de lo que sea, puede ser, no sé, el placer de hacer caca, el placer de comer algo rico, el placer de completar el álbum de figuritas del mundial, no sé, lo que sea. Son instancias que dan miedo, el placer da mucho miedo en nuestra cultura. ¿Por qué entonces, no sé, por todo lo que dije en la pregunta anterior, porque hay mucha culpa instalada alrededor. Creemos que nos va a pasar algo malo, ¿no? Me ha pasado, hay gente que muchas veces se autorreprime el orgasmo por miedo a esa liberación, ¿no? Sí. Eso, bueno, nada, se trabaja y se resuelve, pero hay mucho miedo alrededor del placer y mucho miedo alrededor de qué puede hacer una infancia con ese conocimiento, ¿no? Que en realidad no va a hacer nada, simplemente cuando llegue a ser más grande va a entender un montón de cosas que nosotros no pudimos entender. Este fin de semana, entonces, el domingo vas a estar en Casa Brandon. Elegiste El Deseo para conversar esta vez. ¿Por qué? Esta vez, porque le tenía ganas hacía un montón ese tema, porque estoy escribiendo un libro sobre el deseo, Todo sobre tu vulva son mis apuntes sobre el placer, y ahora estoy escribiendo otro que es mis apuntes sobre el deseo, y porque la verdad me gusta mucho la banda que cierra y mi deseo estaba muy puesto en que cierre ella algún día y dije, esto me cierra. ¿Sabés que justo el viernes fui a ver a Barbie Recanati y dijo en el escenario, sean rockeras para cumplir sus fantasías en el escenario, así que siento que vos vas a hacer eso el domingo. Re. Me encanta Barbie, hacía un montón que quería que esto suceda, estoy muy contenta, así que sí, va muy desde mi deseo. Muchísimas gracias, Tati, por esta comunicación y bueno, vamos a estar ahí acompañando el domingo. Gracias a ustedes, les espero. Hasta luego. Conversamos con Tati Español, escritora, investigadora, autora de Todo sobre tu vulva y bueno, ahora también ya hace 14 ediciones, conductora de este ciclo Placera en Casa Brandon, que está buenísimo porque no es que vos vas a ver una charla simplemente, sino que además podés participar, hacer preguntas y llevarte muchas ideas. Claro, es más un taller, digamos. Es como un taller, claro, te llevas ideas para la vida. 14 ediciones ininterrumpidas.